este salmo se nos presenta a Jehová Dios como el Rey de Gloria. Y la escena es la entrada triunfal del Rey de Gloria. Se cuenta que un señor fue muy contento, había por ahí juntado ahorros de una buena parte de años y se fue muy contento a comprar su carro, ¿no? Un carro nuevo, bonito, le encantó, llegó a la casa con el carro nuevo y la esposa sale a ver el carro con toda la familia. ¡Qué lindo el carro! ¡Qué bonito el carro! Y cuando quisieron entrarlo en la cochera, el bendito carro no entraba. Porque compró un carro que era más grande que lo que tenía de espacio en su cochera. ¿Qué pasó? Pues no iban a deshacerse del carro, sino iban a agrandar la cochera, ¿no? Tuvieron que tumbar las paredes, hacerlo más grande con tal que entre el carro. Hermanos, aquí en el libro de los Salmos se nos habla, aquí específicamente en el Salmo 24, que el Rey de Gloria va a entrar, pero las puertas no son suficientemente grandes como para que pueda entrar. Entonces, allí en el Salmo dice que hay que derribar los dinteles, romper la puerta si es posible, para que pueda entrar el Rey de Gloria. Dios quiere entrar en tu vida y en mi vida, ¿no? Dios quiere reinar en tu vida y en mi vida, pero a veces necesitamos romper algunos espacios para que quepa el Señor. Porque a veces no nos gusta. El Señor encuentra muy estrecho el espacio en nuestra vida y no le estamos haciendo el espacio debido. Entonces, ¿estás dispuesto a romper esos dinteles en tu vida? A romper esas paredes que están impidiendo que Dios ocupe todos los espacios en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a darle el lugar que merece Dios en todos los aspectos? Nosotros muchas veces le damos espacio a Dios incluso de acuerdo a nuestra agenda. Lunes trabajo, martes trabajo, miércoles por aquí estudio, por acá me voy de paseo, domingo la iglesia. Domingo es para el Señor, dice, ¿no? Incluso le hemos puesto domingo porque es el día del Señor. Y los demás son los días, pero del Señor Manuel. Hermanos, hay que romper esas paredes. Y que Dios sea el Rey de Gloria y tenga entrada los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. ¿No es cierto? Que Dios no solamente ocupe el espacio y el lugar de nuestra vida en este local, que Dios ocupe el espacio en nuestra vida cuando vamos al mercado, cuando estamos en la casa, cuando estamos ahí almorzando, allí tiene que estar sentado también el Señor, ocupando el espacio que se merece. Entonces, a romper los dinteles para que entre el Rey de Gloria, la entrada triunfal del Rey de Gloria. Ahí en la imagen, ¿saben? Esa es una imagen de un rey antiguo. Algunos le conocerán por historias. Alejandro el Magno, una recreación pictórica, por cierto. Alejandro el Grande, entrando en Babilonia montado, dícese en un elefante, ¿no? Ahí todo glorioso, hermoso, ¿no? Fastuoso, entrada triunfal. Pues nuestro rey es más solemne, más fastuoso, más poderoso que cualquier rey mortal en este mundo, ¿no? Es nuestro Dios todopoderoso. Ahora sí, abra su Biblia y leamos lo que dice la palabra de Dios. La enseñanza entonces para esta tarde es que podamos nosotros prepararnos para la entrada triunfal del gran Rey de Gloria, que consiste en romper esas paredes, esos dinteles que hay que romper, pues hay que lavar las manos, tener las manos limpias, purificar nuestros corazones, para que podamos presentarnos ante un Dios santo. Esos dinteles, esos espacios que impiden y obstaculizan que Dios ocupe esos lugares en nuestra vida, se llama el pecado. Hay que romper y limpiar nuestras manos y nuestros corazones de la maldad. Bien,
Comienza el salmista en el versículos 1 y 2 con una alabanza a Dios, con una alabanza de reconocimiento de Dios como el dueño de todo. Él es el dueño de todo, de Jehová es todo, todo. A veces pensamos que nosotros somos los dueños, ¿no? Mucha gente, seguramente usted ha escuchado, incluso en el entorno cristiano, dentro de una iglesia, hay personas que dicen frases como, oiga, esta es mi vida, no se meta conmigo. Total, es mi vida, pues, ¿no? Mi vida. De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿no? Dice, el mundo y los que en él habitan. Dirá el Señor y se reirá, ¿no? Qué necia es esa persona que dice, oiga, ¿qué le importa a usted? Es mi vida, yo hago con mi vida lo que me parece. Primero, comienza el salmista alabando a Dios. Señor, no soy dueño ni siquiera de un minuto de mi vida, ¿no? Tú eres el dueño de todo. Dios es el dueño de toda la tierra. Aquí, Jehová es el dueño de todo. Dice, el mundo y los que en él habitan. Esto nos hace recordar Génesis capítulo 1. Si ustedes recuerdan Génesis capítulo 1, en los primeros 3 días de la creación, Dios lo que hace es el escenario, o por decirlo así, la casa, la habitación. Y luego coloca los inquilinos, los habitantes. Primer día, Dios hizo el día y la noche. Primero dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y luego el segundo día Dios hizo la expansión, separó las aguas debajo de la expansión de las aguas sobre la expansión, y Dios hizo la expansión, y a la reunión de aguas llamó mares, ¿no? Luego Dios dijo, descúbrase lo seco, y produzca la tierra hierba y árboles de acuerdo al fruto, de acuerdo a la semilla. Y esos son los primeros 3 días. El cuarto día, ya que había creado la casa, el día y la noche, puso a los inquilinos, a los habitantes. En el día, la lumbrera mayor, y en la noche, las estrellas y la lumbrera menor. Cuarto día. El quinto día, en la expansión y en los mares, el Señor colocó los habitantes. En la expansión, las aves de los cielos. Y en los mares, los monstruos marinos y los peces. Y en el sexto día, creó a las bestias del campo, a los animales. ¿De acuerdo? Pero luego el Señor dijo, qué bonito, todo está bello, hermoso, todo era bueno en gran manera. El Señor entonces dijo, falta la corona, el toque final. ¿Y qué creó Dios? Al hombre y la mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Génesis 1:27, conforme a nuestra semejanza. Y dice, hizo Dios al hombre, varón y hembra los creó. Hermanos, Dios es el dueño de todo. Es el dueño de todo y Él aquí, como dice el salmista, nos hace recordar Génesis capítulo 1, Él es el que nos diseñó. Versículo 2, porque Él es el dueño de todo. ¿Por qué es el dueño de todo? Ahí en el texto, en la diapositiva, hay una lista de textos del Antiguo Testamento que identifican a Dios como el dueño de todo. Si quiere usted convencer bíblicamente a alguien que esa persona no es la dueña ni siquiera de su vida, ni siquiera de su aliento, pues puede citarle lo que dice la Biblia. Claro, algunos no creerán lo que dice la Biblia. Eso es lo que me dices tú, allá tú. Pero el día que estén ahí para dar el último suspiro, se darán cuenta que no, aunque paguen con todo el oro del mundo, por un poco de sangre, un poco de oxígeno o un minuto más de vida no van a poder. ¿Por qué? Porque el dueño de la vida y de todo es Dios, ¿no es cierto? Pero el versículo 2 nos dice que Él es dueño y
la razón es porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Jehová es dueño por derecho de creación. ¿Se han dado cuenta ustedes que incluso en medio de la sociedad humana, cuando uno inventa algo, le dicen, oye, tienes que ir a tal lugar, a tal entidad, y legalmente tú firma que eres el autor de eso, ¿no es cierto? Derechos de autor. Incluso cuando uno está en las redes sociales, por ahí viene Dios, inmediatamente no nos bloquea, ¿no? Nos tiene paciencia. Está bien, usa la vida que te he dado, pero un día te pediré cuentas, ¿no es cierto? Pero el Señor es el dueño de todo. Es el dueño de tu vida, el dueño de mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el autor, el creador de nuestras vidas. Y me llama la atención porque usa el escritor poéticamente, pero no solo poéticamente, es intencional. Dice así, versículo 2, porque Él la fundó sobre los mares. Usted ha escuchado, seguro, y ha leído en los evangelios, en el evangelio de Mateo, cuando Cristo habla del hombre sabio, prudente y el hombre necio. ¿Dónde es que construye un hombre sabio? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Sobre la roca. Vaya que eso lo saben muy bien los que viven en Arequipa, en Moquegua y todo el sur, hasta en Ica, ¿no? Porque como han sufrido tantos terremotos, saben que lo mejor es poner rocas en los cimientos. Pero Dios, miren, ¿sobre qué construyó el mundo? Sobre el mar, sobre los ríos. Uno dice, un momento, Dios construye sobre el mar. No se puede construir sobre el mar es movedizo. No, es bien difícil poder construir algo. Sí hay plataformas de excavación de petróleo, pero pues eso es una cosa. Pero construir todo el planeta sobre el agua. Saben, en la antigüedad los israelitas vivían en un contexto cananeo. Ellos consideraban que los dioses más poderosos eran dioses que habitaban en los mares. Y a esos dioses eran los que causaban el caos, porque por eso eran poderosos, pues, ¿no? De pronto se adentraban con sus barcos al mar y venía una tormenta y pues por muy fuerte que sea el barco se iba a destruir, porque los dioses del mar y de los ríos eran todopoderosos, ¿no? Pero el Señor dice, aquí en su palabra, es como que el salmista dice, el Señor más bien aplasta a los mares y los mares no son impedimento para que Él funde su tierra. Funde el planeta e incluso algunos científicos ahora se han detenido a esto y se han dado cuenta que efectivamente hay tal cantidad de agua debajo de la tierra y debajo de los continentes que ha sorprendido a aquellos científicos. Hermanos, pues la Biblia dice que Dios fundó todo, incluso en contra de la lógica humana. Pero el planeta y todo está sostenido por el Señor. Ahora comienza con esa alabanza y viene ahora con el ascenso, con la entrada, con el participar de esta entrada triunfal del Señor. Estaba recordando cuando hace poco aquí en el Perú ha habido pues las competencias por el campeonato aquí, que es un campeonato de fútbol local, ¿no? Pero imagínense ganar un campeonato a nivel internacional o mundial, ¿no? La fiesta que viven los países ganadores. Entonces todo el mundo quiere ser parte de ese momento victorioso, ¿no? Todo el mundo quiere celebrar. Como dicen, todo el mundo quiere subirse al carro de la victoria, ¿no? Yo recuerdo vívidamente porque el Mundial de 1986, eso se me quedó grabado ese Mundial, porque ese Mundial lo viví de cabo a rabo, de inicio a fin, ¿no?
Y cuando la Argentina, ¿no?, ganó ese mundial, la cantidad de gente y todos querían estar ahí. Y uno también, aunque no era argentino, era peruano, pero era pues Sudamérica, pues, ¿no? Y uno estaba ahí también saltando con los argentinos, ¿no? Por la Copa del Mundo. El Señor dice, ¿quieres celebrar conmigo? ¿Quieres ser parte de esa celebración de la llegada del Rey de Gloria? Dios abre las puertas para que entre la gente a celebrar, pero antes, en la entradita, hace las preguntas. Miren, ¿qué preguntas nos hace el Señor? Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El Señor primero comienza haciéndonos un examen. A ver, ¿a quién nos gustan los exámenes? ¿Qué hemos hecho hace un momento en la cena del Señor? Hacer un autoexamen. El Señor quiere que nos hagamos un examen. Y la pregunta es directa, ¿no? Es subir al monte de Jehová. Y es que el templo de Dios estaba en la parte alta de la ciudad de Jerusalén. ¿Quién estará? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? Respuesta, versículo 4. Versículo 4 dice, el de manos limpias. El limpio de manos. Pastor, eso es fácil. Ahora con el COVID hasta nos desinfectamos a cada rato las manos, ¿no? Ya tenemos las manos limpias. ¿A eso se referirá? No, aunque te las hayas desinfectado con los sugieres a la entrada, no se refiere a tener las manos limpias para estar aquí en este local. Aunque podemos usarlo como lema ahí en el rótulo ahí en la entrada, ¿no? El que entra tiene que estar con las manos limpias. Pero no se refiere a las manos físicas, ¿no? Las manos sirven para hacer las cosas. Lo que está hablando es que sus obras, la conducta, sea una conducta limpia. Pero un momento, dice a continuación, y puro de corazón. Podemos esmerarnos en hacer cosas buenas y la gente va a ver y dice, oye, esa persona, pues, qué buena gente parece Manuel Rojas, ¿no? ¿No? Uy, sí, parece alguien de bien. Claro, la conducta la ven los demás, pero ¿y el corazón? El Señor dice, sí, tus obras deben estar limpias, pero también el corazón, puro de corazón. Para ver a ese Dios todopoderoso tenemos que tener un corazón puro. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor Jesucristo no estaba diciendo cosas que ya había dicho Dios repetidamente en el Antiguo Testamento. No solo termina ahí el salmista, continúa diciendo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Me gustó esta cita que invito a que lean Jeremías capítulo 5, sin perder ahí Salmo 24. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 5, versículo 7, dice lo siguiente. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Por eso, regresemos al Salmo 24. Algunos intérpretes entienden allí, algunos lo han interpretado como jurar en vano, pero como dice ahí el profeta Jeremías, es como que el alma, elevar el alma significa que uno está ofreciendo su alma. ¿Pero a qué le está ofreciendo el alma? A lo vano, a lo vacío, es decir, a los dioses falsos, los ídolos. El que no es un idólatra, pero también finalmente dice, el que no ha jurado con engaño, es decir, aquella persona que no ha mentido. ¿Cuántos de nosotros tenemos las manos limpias, el corazón limpio,
no hemos nunca sido idólatras, siempre hemos puesto a Dios en primer lugar y, como dice aquí la Escritura, jamás hemos mentido. Pastor, nadie puede entrar entonces, ¿no es cierto? Porque todos somos pecadores. Ya lo ha dicho el salmista en el Salmo 14, no hay justo ni aún uno. El requisito para participar de esa celebración con el Rey de Gloria, pues está bien difícil de cumplir. Pero en la entrada el Señor nos dice, a ver, examina tu corazón, pero noten que a continuación el Señor nos da la respuesta. Dice, versículo 5, esa persona recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esa persona que es limpia de manos, esa persona que es limpia de corazón, esa persona que nunca ha sido idólatra, esa persona que nunca ha mentido, en otras palabras, esa persona perfectamente santa es la única persona que recibe bendición, que recibe, como dice, la justicia de Dios. ¿Quién es la persona que sí es impecable, que no tiene ningún pecado? Esa persona pura que puede entrar hasta el lugar más santo de todo el universo. El único es Jesucristo. Obviamente aquí el salmista está hablándonos a nosotros y lo que debería suceder es que cuando leemos esto deberíamos ser conscientes y decir, Señor, no, imposible, yo no soy apto. No soy apto. El sello ahí de Dios, inapto para entrar a la santidad de Dios. Pero viene el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo mismo, Él es apto, pues. Él sí es santo. ¿Acaso se encontró engaño en su boca? Nunca. ¿Acaso Jesucristo, Él era idólatra? Le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Acaso el Señor o tuvo las manos sucias por el pecado? No. El Señor mismo reprendió a todos y les desafió diciendo que alguien me redarguya de pecado. Nadie podía señalarle ningún pecado a Cristo. Entonces es Cristo en quien está la bendición y por lo tanto es en Cristo que está la justicia del Dios de la salvación. Es en Cristo que se encuentra en esa bendición. ¿Qué pasaba? El palacio real de Dios no es como los palacios o el palacio de Salomón o el palacio de David. El palacio real de Dios es su templo. Y al templo de Dios entraban las personas más santas. Pero había los sumos sacerdotes que salían del templo y bendecían al pueblo porque la gran mayoría del pueblo que no eran de la tribu de Leví obviamente no podían entrar al lugar santo, al santuario. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes, los sumos sacerdotes? Salían y ¿qué hacían con el pueblo? Daban su bendición. Cristo sí es el que puede tener la salvación, la justicia de Dios, disculpen. Cristo es el que tiene la bendición. ¿Y qué hace Cristo? Sale al pueblo y nos bendice a nosotros. Entonces aquí encontramos que solo una persona pura y santa puede entrar a la presencia de Dios. Y el único que califica es Cristo. Pero también ese Cristo es donde encontramos, como dice aquí, bendición y salvación, la justicia del Dios de la salvación. Versículo 6. Dado que encontramos la maldad y el pecado en nuestras vidas, el versículo 6, ¿qué dice? Versículo 6 dice, tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, ante la pregunta, hay una respuesta. ¿Quiénes van a entrar al lugar santo de Dios? Los que son santos, obvio.
y van a recibir bendición, van a recibir la justicia del Dios de la salvación. Pero yo me encuentro en una situación donde no soy apto, no cumplo con esos requisitos. Entonces, versículo 6, ¿qué debemos hacer? Buscar el rostro de Dios. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Entonces, ¿qué les dice Dios? Vuélvanse de sus malos caminos y busca el rostro de Dios. Es casi como que el salmista está diciendo, bueno, las personas que encuentran purificación de su vida son las personas que retornan y buscan a Dios. Ahora el llamado es hacer lo que dice el versículo 6, buscar el rostro de Dios. Aquí también tengo una serie de citas. Éxodo 33:14 se nos habla de Dios con su presencia acompañando al pueblo de Israel. En nuestras Biblias aparece traducido como presencia, pero literalmente en hebreo dice rostro, el rostro de Dios acompaña al pueblo de Israel. Y en 2 de Samuel 21:1, quiero que busquen ahí 2 de Samuel 21:1. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, disculpen, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Aquí dice, y David consultó, literalmente buscó el rostro de Dios. En el Antiguo Testamento buscar el rostro de Dios, se le busca el rostro de Dios a través de la oración. El creyente busca al Señor a través de la oración, Salmo 27:8 y también en el Salmo 105. Regresemos al Salmo 24. Al Salmo 24. Ahora ya se nos ha dicho que Dios es el dueño de todo. Ya se nos ha dicho que para estar en la presencia de ese Dios que es el dueño de todo, necesitamos ser puros, por fuera, por dentro. Ya se nos ha dicho que no calificamos, por lo tanto, necesitamos volver nuestro rostro a Dios, arrepentidos nuestros corazones y buscando la clemencia y la misericordia de Dios. Ahora viene ya el Rey. Se nos ha dicho que nos preparemos para la llegada del Rey. Ahora viene el Rey. Entra triunfante el Rey de gloria. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Literalmente en hebreo dice, pues que rompan el dintel y lo pongan más alto. ¿No? ¿Por qué? Porque dice, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Es que no cabe el Rey de gloria. Hay que romper las puertas, ¿no? Para que pueda pasar ese Rey. Las puertas tienen mucho simbolismo en la Biblia, ¿no? En el libro de Apocalipsis vemos en la iglesia de la Odisea, una iglesia que es descrita por Dios como tibia, ¿recuerdan? Y a esa iglesia el Señor Jesucristo les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, ¿no? Dice aquí la Escritura, dejen entrar al Rey de gloria. El problema no es el Rey de gloria, Él quiere estar en todo lugar, ¿no? Pero puede estar encontrando puertas cerradas. A lo mejor ya no, ni siquiera puertas cerradas, sino incluso le estamos poniendo candado, ¿no? Cristo está llamando y en lugar de abrirle, pues le echamos más llave, ¿no? Le ponemos ahí cerrojo a nuestras puertas. Nuestro corazón se cierra ante el Señor. Pero la exhortación, el llamado, hay una convocatoria aquí y se repite 2 veces. Se repite y se aclara. Se convoca y otra vez se aclara. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová el victorioso, Jehová el vencedor. Pero nuevamente, versículo 9, alzado puertas vuestras cabezas, o sea, rompan ese dintel, por favor, para que pase el Rey de Gloria. Abran paso, déjenle pasar. Le estás dejando pasar a Cristo en tu vida. Le estamos permitiendo. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Quiero que pases la siguiente, por favor. ¿Recuerdan a un rey, el Rey de Reyes, entrando también, y era una entrada triunfal? ¿Recuerdan, no? Cristo también está entrando a Jerusalén. Pero aparentemente todo era felicidad, todo palmas, bonito, ¿no? Pero una semana, bastó una semana, que esa gente que estaba aclamando a Cristo ese domingo, a la semana nomás, estaban gritando, crucifícale, ¿no? Qué inestable es la gente, ¿no? Cristo ese domingo tenía el 100% de popularidad. O bueno, pongámosle 90 y tantos, porque ahí estaban los fariseos que no querían verle, ¿no? Pero de pronto su popularidad cayó y no pasaba ni siquiera la encuesta con sus propios apóstoles que le abandonaron, ¿no? ¿Qué pasó en una semana? Ese Rey de Gloria no encontró puertas que se levanten y se rompan para que Él pase. Sí, encontró muchos adornos, como a veces puede encontrar adornos en Navidad, pero no encuentra corazones abiertos, puertas que se rompan para que le den el paso a Él. Cristo quiere encontrar puertas abiertas en nuestra vida, ¿no? Volvámonos a Él. Él es el que nos puede limpiar de nuestros pecados, porque no pasamos la prueba nosotros, pero Cristo sí, y viene y dice, yo he pagado por tus pecados, yo purifico tu vida, yo te limpio, pero pues que las puertas sean ampliadas, ¿no? ¿En qué áreas de nuestra vida no hemos roto todavía los dinteles y no pasa el Rey de Gloria? ¿En qué áreas de nuestra vida? Preguntémonos eso. Miren, hermanos, en el libro de Apocalipsis se nos habla de Cristo viniendo y la gente se opone a Cristo, la gente lucha contra el Cordero, pero Él los vencerá, dice Apocalipsis capítulo 17. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. En Apocalipsis 19:16 se nos habla de Cristo ya viniendo para establecer su reino. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es ese Rey de Gloria del cual está hablando el Salmo 24? Está prefigurando y anunciando a nuestro Señor Jesucristo. Él quiere ser el Rey de nuestra vida y Él tiene todo el derecho. Él es el dueño del universo. Pero curioso, a pesar de ser el dueño del universo, sin embargo, ¿qué nos dice? Pues déjalo entrar, ¿no? Dejemos que Cristo tome el control en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado,